Desde hace mucho tiempo que estas dos preguntas, ¿la cocina mexicana engorda? ¿Cómo haces para mantenerte delgada comiendo todo lo que nos muestras? Rondan mi canal, mi página, mis redes sociales y siempre me ha costado contestar a esta pregunta porque claro, es una gran responsabilidad cualquier cosa que yo vaya a decir, así es que me la pensaba mucho, pero hoy dije, bueno, vamos a platicar con calma y voy a hablarles sobre todo lo que creo de este tema. La respuesta rápida es no. La cocina mexicana y menos aún la cocina tradicional mexicana no engorda. De hecho, ninguna cocina tradicional del mundo engorda. El problema está en la forma en que comemos esos alimentos y en qué tan seguido los hemos comido. En realidad estamos muy distantes, muy lejos de lo que comían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y no nada más eso, también tenemos un estilo de vida muy diferente. Bueno, voy a ponerles de ejemplo a mis abuelos, que es la experiencia más directa que yo conocí. Ellos tenían una vida muy activa, se levantaban temprano, se acostaban temprano, trabajaban mucho, tenían mucha actividad, mis abuelos en el campo, mis abuelas en la cocina. El trabajo del metate es tremendo, no necesitaban para nada pensar en hacer ejercicio cuando estaban dejando todo su esfuerzo ahí en el metate, en la elaboración de los platillos del día a día, en el cuidado de los hijos. Era tremendo de verdad. Toda esa actividad les ayudaba a mantenerse sanos, a no acumular tanta grasa. Luego, lo que comían era muy directo de la tierra y si no lo sembraban ellos, lo sembraba el vecino, y si no, al menos sabían de dónde venía, del pueblo vecino, de 2, 3 pueblos. Por ejemplo, en el caso de mi pueblo, ahí no se daban muchos tipos de fruta, pero había una comunidad que tenía un clima un poquito más tropical. Entonces desde allá traían mangos, traían ciruela amarilla y ya sabían la temporada, ¿no? Ya sabían cuándo iban a venir. Los alimentos eran también más sencillos y su plato era más sencillo. Yo digo que es cosa de usar la lógica, aunque me guste mucho los platillos mexicanos festivos que llevan un montón de ingredientes y un montón de colores. La realidad es que en el día a día, en las comunidades, en el México de hace unas generaciones, la comida era mucho más sencilla, no era tan folclórica. Había ese folclor cuando se salía a comer a las calles, cuando había una ocasión especial, pero en el día a día eran platos sencillos, frijoles, queso, sobre todo quesos de calidad, hechos como en el caso de mis abuelos. Ellos hacían el queso con leche sin pasteurizar, leche cruda, que tenía pues microorganismos buenos, es como una especie de fermento. Y hablando de fermentos, también tomaban jocoque, que es una leche fermentada también sin pasteurizar, leche entera. Y también guelites, ejotes, verduras de lo que sembraban, de lo que tenían en su traspatio. También hay que tomar en cuenta que no comían carne todos los días o no en las 3 comidas. Había carne seca, había carne en chorizo, quizá para el desayuno, pero no se concebía comer carne mañana, tarde y noche porque no había esa posibilidad. En unas generaciones antes, por ejemplo, nuestros bisabuelos, tatarabuelos no tenían acceso a las carnicerías en ciertas comunidades, entonces la carne que se comía era de los animales que ellos mismos sacrificaban o que sus familiares les convidaban. Mis abuelos secaban carne, secaban también el chorizo, secaban incluso los huesos para preparar los caldos y de esa forma tuvieran el colágeno y tuvieran lo que necesitaban. También hay algo que causa mucha controversia y es la manteca, porque en la cocina mexicana se utiliza mucha manteca. De hecho, en un comentario por ahí me dijeron en una ocasión que les gustaban mucho mis recetas, pero les mortificaba que usara tanta manteca. Y bueno, yo pienso que hemos sido injustos con la manteca durante mucho tiempo,
no es tan mala como se nos hizo creer hace algunas décadas. Si ponemos en la balanza la manteca y el aceite ultra procesado, en mi caso y en el de muchas personas nos quedaríamos con la manteca. Claro que hay otras opciones de aceites buenos, por ejemplo un aceite de oliva de calidad, es una muy buena opción, algún aceite de coco, pero la manteca tiene ese sabor a México y tiene esa esencia. Ahora, es claro, sí, yo también estoy de acuerdo que hay ocasiones, o hay personas, hay condiciones, hay situaciones donde quizá no caiga muy bien la manteca. Por ejemplo, en mi caso personal, aquí en mi familia, durante el tiempo de calor yo reduzco mucho el consumo de la manteca. Y en el tiempo de mucho calor incluso lo dejo de usar totalmente y me voy al aceite de oliva, o incluso cocino platillos que no necesitan freírse, que no necesiten grasa. ¿Por qué? Porque no necesito tanta grasa en ese tiempo de calor. Cuando lo necesitamos más es durante el tiempo de frío, donde el cuerpo requiere acumular grasa para soportar las inclemencias del tiempo. Entonces, yo creo que todo está en el balance. Y en el balance está también la forma en la que se comía antes, o en la forma en la que se debe de comer la cocina mexicana. Si comemos una cocina mexicana auténtica, con balance, no tiene por qué engordar. Ahora, hay algo que tenemos valiosísimo, que es la tortilla. No es lo mismo el maíz que el maíz nixtamalizado. Eso hay que tenerlo muy claro. Es tan importante la nixtamalización que, de hecho, gracias a ella es que los pueblos prehispánicos florecieron. Si no hubiera sido por la nixtamalización, quién sabe, otra historia se hubiera contado, o quizá ni se hubiera contado la historia. De hecho, cuando el maíz salió del continente, se fue solo, sin la nixtamalización. Muchas culturas lo adoptaron y lo hicieron parte importante de su dieta. Sin embargo, esa dieta tenía muchas deficiencias porque, claro, el maíz solo no puede llenar todos los requerimientos nutricionales. En cambio, cuando se está nixtamalizado, pues sí, cuando se está nixtamalizado se hace más potente, más poderoso, y nosotros lo comemos todos los días. Aunque también tenemos que tomar en cuenta que el maíz que se consume ahora es muy distante del que se consumía hace algunos años. Ahora tenemos el problema del maíz transgénico, en fin. Sin embargo, les reitero, una buena cocina mexicana con buenas bases, bien hecha, con su calabaza, con su chile, con su maíz, su legumbre tan importante como el frijol, con un poco de carne en su momento indicado. Incluso también el consumo de las vísceras es muy importante en la cocina tradicional. Y ahora no muchas personas, en no muchas familias existe el consumo de vísceras. A mí me gustaría preguntarles a ustedes si les gusta, si los consumen. Puede ser que algunos me digan que sí, pero también puede ser que muchos me digan que no. El hígado, el corazón, todas esas menudencias eran muy apreciadas y son también de una calidad nutricional muy alta. Así es que no, la cocina mexicana no tiene por qué engordar. Solamente hay que encontrar un balance, hay que tratar de comer sencillo. Y yo sé que se escucha irónico porque casi todas las recetas que yo les muestro en el canal son muy festivas. Realmente la mayoría de las recetas son complicadas, festivas, coloridas, folclóricas, complejas, con muchos ingredientes, con muchos sabores. Y a mí me gusta mucho compartirles esas recetas, pero hay que tomar en cuenta de que ni siquiera yo misma las consumo todo el tiempo. No me imaginen ustedes un martes casual por la mañana desayunando menudo y luego al día siguiente una birria y luego después el jueves un pozole.
y luego termino con unos tamales para cenar el viernes. No es así. Ahora, me preguntan también que cómo hago para mantenerme delgada y bueno, comiendo todo esto, ¿no? Entonces, de cierta forma ya les contesté. No todo el tiempo preparo y no todo el tiempo como estas grandes recetas. También les dije que no todo el tiempo consumo grasa. Si tienen tiempo siguiéndome, saben que mi cocina es totalmente estacional y esto es otra cosa muy importante para la cocina tradicional, para la cocina mexicana y todas las cocinas del mundo tradicionales, de hecho. Siempre se han acatado a la estación, a comer lo que la tierra da en ese tiempo y también lo que el cuerpo pide en ese tiempo. En tiempo de calor se nos antojan más ensaladas, más frutas y pues qué casualidad, ¿verdad? Que hay muchas verduras de hoja verde, que hay frutas con mucho jugo. Por ejemplo, ¿cuándo es cuando la sandía está en su mejor tiempo? Cuando está haciendo muchísimo calor, cuando necesitamos hidratarnos. Sin embargo, cuando necesitamos comidas más reconfortantes es en otoño, en invierno y tenemos los camotes, las calabazas, estos alimentos más fuertes de sabor también, más fuertes de sabor, que nos llenan más. También alimentos más grasosos se nos antoja comer para, como les decía hace rato, para proteger nuestro cuerpo. ¿Qué sentido tendría el invierno para los mexicanos sin el ponche, que está lleno de todas estas frutas de la temporada, el tejocote, la guayaba, que justo están llenas de vitamina C, que necesitamos para no resfriarnos? Entonces hay que saber mirar fuera de la cocina, saber cuáles son los alimentos de temporada. Yo lo hago muchísimo por muchas razones, por el tema de la salud, luego por la economía, porque los alimentos de temporada son más económicos. También es importante que comamos lo que se da en nuestra tierra, porque cuando comemos alguna fruta, por ejemplo, exótica que viene de otro país, resulta carísima y a veces ni siquiera nos llega en buenas condiciones. Entonces, está bien, claro, de vez en cuando, pero tenemos que priorizar lo que crece aquí. Por ejemplo, acá en Zacatecas, en el tiempo de tunas, aquí en casa hay tunas todo el tiempo y es lo que nuestro cuerpo necesita y lo que mejor nos cae. Entonces, eso es lo que yo hago, amigos. Cuido mucho, veo mucho cómo está el ambiente, cómo está la naturaleza y me rijo para cocinar así. Ahora, otra cosa importante, ni en la cocina tradicional mexicana ni en ninguna cocina tradicional del mundo se maneja de forma individualista, en el sentido de que una familia siembra todo y prepara todo y solamente comen de ahí. No, las cocinas tradicionales se alimentan, crecen, se sostienen de la comunidad. Yo aquí les muestro cómo preparar esto y cómo preparar el otro, pero porque ese es mi trabajo y porque me gusta hacerlo también de vez en cuando. Pero eso no quiere decir que yo haga absolutamente todo sola. Es importante también que, no sé, en su casa a lo mejor tienen limones, no tienen espacio para tener quizá todos los cítricos, pero ¿qué tal si su vecino tiene naranjas? Entonces ustedes le llevan limones, él les da naranjas. Eso es el trueque, pero también cuando compramos es muy bueno para la comunidad porque estamos apoyando a las otras personas. Yo quizá puedo hacer queso, de hecho yo vengo de una familia en la que el queso es muy importante. Mis abuelas hacían queso, mi mamá lo prepara. Yo vivo lejos y puedo hacerlo, pero opto por comprarlo a una persona de mi comunidad. Entonces no todo lo tenemos que hacer nosotros. Si queremos seguir una cocina tradicional, podemos apoyar a la comunidad, podemos ir a los tianguis, podemos ir a los mercados y disfrutar de lo que las otras personas preparan. Y pues bueno, el hecho de que sea delgada también tiene que ver con cuestiones genéticas. Quizá mi papá, mi mamá son delgados hasta el sol de hoy, mis abuelos fueron delgados, mi familia, incluso me casé con un hombre que también es delgado y que también
le cuesta generar grasa en el cuerpo. Entonces puede ser eso, puede ser lo que como, puede ser mi estilo de vida. Eso sí, estoy en continuo movimiento, no voy al gimnasio, pero camino mucho. Yo manejo muy poco, entonces la mayor parte de mi vida la he recorrido caminando. También hago el quehacer en mi casa, trabajo, tengo 2 hijos, estoy activa todo el tiempo, como mucho en casa. Y bueno, también debo decirles que a pesar de que me gusta llevar este estilo de vida, eso no significa que no me deje de llevar de vez en cuando por algún alimento que no sea tan sano o que no sea tradicional. Incluso me encanta preparar comida china, comida, no nada más china, comida asiática, preparo comida japonesa, comida coreana. Me gusta ampliarme, me gusta también de pronto ir a un restaurante y comer algo, incluso, ¿por qué no? Sí, de vez en cuando como comida chatarra y de vez en cuando mis hijos también, pero no es algo que sea siempre en casa, es algo que gustitos que nos damos de vez en cuando. También es tremendo tener que estarnos todo el tiempo ajustando, ya se vuelve algo tóxico. De todas formas vivimos en este mundo, estamos rodeados de todos estos estímulos alimenticios. Vamos a una tienda y se nos antoja todo, a mí también se me antoja todo. Entonces yo creo que es tener un equilibrio, que en tu día a día trates de comer bien, trates de comer los alimentos de tu región y darte tus gustos de vez en cuando. Son tantas cosas, amigos, es muy difícil dar una receta de cómo le hago para estar delgado, cómo le hago para no engordar. O sea, realmente es una pregunta que siempre me ha incomodado. Nada más quiero decirles que se cuiden mucho, que estén sanos. Que busquen la manera de estar bien también psicológicamente. Es muy importante cuidar nuestro ánimo también y que no nos obsesionemos con el peso, pero que sí cuidemos nuestra salud y que tampoco le tengamos miedo a la cocina mexicana. Recuerden, no todos son fritangas y las fritangas son muy ricas y sí hay que comerlas, pero no tenemos que hacerlo todos los días. También de pronto fuera de México se tiene un concepto de la cocina mexicana muy diferente a lo que es realmente, y puede ser que incluso canales como el mío lo fomentemos porque es lo que yo estoy publicando todas las semanas, pero les recuerdo una vez más, son recetas festivas, son recetas para ocasiones especiales, incluso muchas son recetas que encontramos fuera y que no se acostumbran en casa. Quizá ahorita que lo pienso debería de empezar a hacer recetas más sencillas, guisos más simples para ampliar el panorama de lo que es realmente la cocina mexicana. Amigos, les agradezco muchísimo por estar aquí. No sé cuánto vaya a durar este video, creo que me alargué. La verdad es que hoy ni hice guión, dije voy a prender la cámara y voy a platicar, voy a desahogarme de lo que desde hace mucho tiempo tengo ganas de comentarles, así es que espero que les haya quedado claro. Aquí me gustaría mucho que platicaran ustedes en los comentarios qué piensan sobre todos estos temas. A mí me parece fascinante y pues les agradezco mucho. Muchas gracias por estar conmigo. Los invito, si es que es la primera vez que me ven, pues que me sigan, que se suscriban. Estoy aquí y en mis otras redes sociales. Me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico y nos vemos pronto para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.